Bueno, pues buenas tardes a todos. Y agradeceros en primer lugar pues, que estéis aquí con nosotros, sobre todo por el interés que estéis demostrando, porque me imagino que tenéis la intención de presentaros a esta posición de arquitectos técnicos a la Hacienda Pública. Bueno, creo que me conocéis mucho, si no me presento, yo soy Ignacio Moreno, soy el gerente de la Fundación Escuela de la Edificación, y deciros que es nuestra intención pues, arrancar este curso, que ahora os hablaremos de él, en su 7ª edición. Llevamos ya pues, 6 años de manera interrumpida impartiendo esta formación para preparar esta posición. Para hablaros de todo esto, pues me acompañan esta tarde, a mi izquierda están Marisa y Cristina. Marisa es la directora del curso y Cristina es profesora también del curso. Ambas dos pues, son funcionarias de esta oposición que ya hace bastantes años, Marisa muchos más, y Cristina hace unos 7 años aproximadamente, y luego lo contará ella, pues sacaron esta posición. ¿Vale? Y a mi derecha están 2 antiguos alumnos que cursaron hace ya tiempo, 3, 4 años, ahora lo comentarán ellos, este curso y sacaron la posición en diferentes formas, unos antes, otros después, y lo contarán ellos, y sobre todo van a dar su experiencia de todo el proceso que vivieron, proceso de estudio y bueno, pues demás circunstancias, ¿no? Y cómo conciliaron la formación, el estudio con la vida familiar y con la vida laboral. Bueno, antes de dar la palabra a Marisa y a Cristina, que va a hablar un poco de cuál es todo el proceso de la oposición y cómo se estructura y demás, pues deciros que es una gran oportunidad, sin duda. ¿Por qué? Pues porque nuestra profesión es un poco convulsa. Sabéis que vivimos un poco en ciclos y ahora los ciclos ya son muy indeterminados. No sabemos los ciclos de crisis, cómo van y cómo vienen. Entonces, la oposición, esta posición pues, es una oportunidad de tener un trabajo constante, en una situación de mucha incertidumbre. Por eso yo os animo que cualquier duda que tengáis, pues la planteéis incluso a través del chat. Tenéis los micrófonos cerrados pues para que no entre ruido ambiente y no haya interferencias, pero al final de la presentación que hagamos, pues podéis plantear las preguntas si queréis, las escribís y nos las irán pasando para ir contestándolas una a una. Entonces, como os decía, es una oportunidad. Ahora mismo, en la convocatoria, para que os hagáis una idea, de la que terminó en julio, de 33 plazas, 7 plazas se quedaron sin cubrir. ¿Qué significa esto? Pues que de los compañeros que se presentaron, pues hay 7 plazas que no se han cubierto. Esto significa que dejó de ser la oposición. Digamos que los que han sacado una plaza, pues los que han defendido y han hecho un examen razonable. Un examen razonable. ¿Qué va a pasar ahora? Pues, bueno, la convocatoria tiene que haber salido ahora en septiembre, pero no ha salido y pensamos que a lo mejor se va a retrasar un poco. ¿Por qué quizás ocurra esto? Pues para que os hagáis una idea, la oferta de empleo público del 2021 salió en julio del 2021 y salieron como 62 plazas, 59 de acceso libre más 3 de discapacidad. Y ha salido también oferta de empleo público del 2022, que creo que son 53 plazas, 50 más 3. ¿Vale? Cabría la posibilidad, porque han visto que no han cubierto estas 33 plazas de la convocatoria anterior, que a lo mejor incluso la convocatoria que saquen, que a lo mejor se retrasa octubre, noviembre, no sabemos, pues unieran las 2 ofertas de empleo público, con lo cual sumarían más de 100 plazas. Estaríamos hablando de unas 115 plazas, que es muchísimo, y mucho más en la historia de este proceso. Entonces, es una oportunidad impresionante. Nunca se ha dado este número de plazas. Y además, también deciros que, por desgracia, cada vez son menos los compañeros que se preparan esta oposición. Con lo cual, como os decía al principio, casi que no es una oposición. Tenéis una plaza. Para aquellos que os presentéis, tenéis una plaza. Con que hagáis un examen bueno, un examen defendido, bien hecho, pues tendréis la oportunidad de sacar. ¿Vale? Bueno, pues como luego os hablaré un poco de cuál es el proceso del curso y de qué consta y qué formato tiene y todo esto, pero antes quería que Marisa y Cristina os hablaran un poco de todo lo que es el itinerario, que suele durar un año. Si
La convocatoria sale en septiembre y pues la tienen que finalizar en julio, porque si no se juntaría con la siguiente. Si este año unen estas dos convocatorias, pues a lo mejor se alarga mucho más y va un poquito más desahogado, ¿vale? No lo sabemos. Cuando salga la convocatoria, pues tendremos las pautas de las fechas de los exámenes y todo esto. Ellos van a hablar también un poco de los exámenes, son 3 exámenes y en qué consiste cada uno y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues no me alargo ya mucho más, para que podamos hablar todos, y le paso la palabra a Marisa y luego pues Cristina, que termine de completar. Adelante. Bueno, buenas tardes. Y además del argumento de coste de oportunidad que expone Ignacio, pues como funcionario público tengo que dar también la versión de lo, pues nada, de lo que supone trabajar para el ciudadano y un puesto de trabajo en el que se puede desempeñar un trabajo que no vais a encontrar en el ámbito privado. Podéis trabajar en un proceso, bueno, en una empresa promotora, pero que no es la administración, que tiene su propio sistema y otro tipo de funcionamiento y de posición en una promoción inmobiliaria, del tipo que sea, pública en este caso, que en una empresa privada. Y luego también, no solo en este tipo de trabajo, sino en temas de valoraciones, en fin, son ámbitos de trabajo que no vais a encontrar en la empresa privada, con lo cual si os arrepentís y no os gusta, pedís una excedencia, os volvéis a la empresa privada, pero también tendréis la oportunidad de conocer y tener una experiencia en otros campos de trabajo que no vais a encontrar y, por supuesto, siempre con vista a ese servicio al ciudadano que quieras que no, pues da una satisfacción del trabajo realizado cuando se termina, ¿no? Y luego, bueno, pues siguiendo completando con lo que ha comentado José Ignacio, sí, los últimos años el tema del empleo público, las ofertas de empleo público han variado también su ritmo normal, dado estos años que hubo de retraso en la aprobación de los presupuestos, de forma que el empleo público que estábamos esperando siempre en los meses de febrero y que a finales de año ya estaba no solo convocado, sino finalizado el proceso selectivo, estos años no han sido así, se han ido retrasando por el retraso en la aprobación de los presupuestos, de tal forma que bueno, pues ya van cambiando las fechas habituales de exámenes y hasta el punto que ahora se han acumulado 2 ofertas de empleo público sin convocar. Por eso, bueno, no lo sabemos, pero ¿por qué no? Podrían salir las 2 convocadas de forma conjunta y tendríamos unas plazas que estarán hasta temiendo si se cubren, vista la convocatoria anterior de 33 plazas, que tampoco estamos acostumbrados, pues que lo normal es que se convocaran 10 plazas, 4, 8, ninguna, 3, unos años que ninguna, tras la crisis de 2010. Entonces, bueno, esto es una sorpresa también, un compromiso del gobierno, porque la administración está muy envejecida, apenas hay personal trabajando que tenga entre 40 y 55 años, fruto de esos años de carestía de oferta de empleo público. Entonces, bueno, por un lado una merma de las relaciones de puesto de trabajo también, la plantilla es muy inferior de por sí, no se puede llegar a los niveles de plazas que había antes, aunque estuvieran cubiertas al 100%, las plazas, digamos, se han reducido, puesto que por cada 3 jubilaciones se amortizaban 2 de las plazas. Y bueno, pues entonces ahora es un compromiso de reposición en la administración pública porque es muy necesario y el trabajo hay que desarrollarlo y si no, pues no podemos. Entonces, dentro de ello tenéis mucho campo de trabajo, os necesitamos mucho y esperamos que os animéis. Y luego, bueno, dentro de lo que es el proceso selectivo, también ha mejorado en el sentido de dificultad a vuestro favor. Luego tiene eso sus particularidades y bueno, su aspecto negativo, pero digamos que en cuanto ahora vosotros de cara a la posibilidad de acceder, pues sí, se ha reducido mucho el temario de los 126 temas que había hace años a los 78 que hay ahora. A lo mejor, bueno, puede haber una modificación de temario, que nos encontremos con un temario de 80 temas, pero bueno, que es más que asequible, de forma que nos vamos a encontrar 3 exámenes, un primer examen teórico de 2 o 3 bloques del temario, según lo estructuren, lo organicen, otro segundo examen del resto del temario y un tercer examen que es práctico, donde nos vamos a encontrar un supuesto de contratación y un supuesto de una valoración administrativa, generalmente una valoración catastral, con una inspección catastral y bueno, una valoración, una liquidación del IBI, que es la inspección catastral. Bueno, para todo eso os formamos aquí.
una vez que te estudias bueno, que te lo vas estudiando, en realidad la parte teórica enfocada a la parte práctica es un bloque de temario, todo el contenido del temario es muy generalista, son pinceladas un poco de todo, no se entra en profundidad. Vosotros cuando veáis un bloque de tributario y todos los tipos de impuestos, no es que tengáis que saber cómo funciona el impuesto en su totalidad, ni mucho menos. Hay teoría impositiva, que se sepa un poco qué le regula cada impuesto, cómo funciona, pero no entra a profundidad, o sea que no es un temario complejo. E igualmente, pues el resto de temas que os vais a encontrar de derecho civil, bueno, son conceptos muy básicos necesarios para el trabajo que luego desarrollamos aquí. Y, por supuesto, las normas de contratación pública. Y bueno, pues no hay tipo test de momento, no sabemos si se planteará a futuro, es probable. Están ahora estudiando una posible modificación en carácter general para todas las oposiciones de los sistemas de acceso, pero lo que es a día de hoy, bueno, no tenemos un tipo test. Son preguntas teóricas sobre el temario para desarrollar en media hoja, una hoja, medio folio y luego un tema completo que toca desarrollar en uno de los exámenes. Y bueno, poco más, os animo mucho. Ahora vamos pasando el turno de palabras, podremos contar nuestras experiencias también, plantearemos un debate o dudas a vosotros, lo que nos queráis preguntar. Y le paso el turno a Cristina. Vale. Bueno, yo igual soy arquitecta de Hacienda Pública, yo me saqué la oposición en el 2015, por lo cual no hace tanto tiempo, o sea, ya estamos en esta época moderna de oposiciones. Y al final lo que intentamos transmitir aquí en el curso es nuestra experiencia, lo que nosotros pasamos, cómo lo hicimos y lo que a nosotros nos funcionó para que pudiéramos llegar a buen término, ¿no? Intentamos preparar las clases teóricas, al final las clases teóricas es una explicación, pero una de las claves fundamentales es el trabajo propio, ¿no? Quiere decir, el coger el temario y hacerlo tuyo, y una vez que lo haces tuyo, que no es complicado, porque es un temario, como ha dicho Marisa, que no es un nivel de conocimiento jurídico demasiado exagerado, sino que son cuestiones como muy básicas, que se dan vueltas. La parte teórica, lo importante es hacerte tu propio temario, y la parte práctica es la que más se aprovecha en las clases, porque realmente porque no hay ningún manual, ¿no?, para hacer ni la contratación administrativa ni la catastral, no hay manuales, no hay libros, no hay nada escrito, ¿no?, que donde uno lo pueda sacar, con lo cual la única forma es informarte, ¿no?, de esa manera. Enfocamos un poco, nos ajustamos un poco a los exámenes y a las personas, incluso hacemos simulacros, preguntas cortas, corregimos todos los días, pero claro, es verdad que no solo consiste en venir a clase, o sea, no solo consiste en estar en clase, hay que hacer un trabajo personal, evidentemente, como en cualquier oposición, hay que hacerlo por dentro, por detrás, para que las clases te sirvan de algo, ¿no? Quiero decir, para las clases teóricas para resolver alguna cosa en concreto, que no sé cómo se desarrolla, o para introducirte en el tema, pero tienes que hacer ese temario y estudiarse. Y luego la parte práctica es un poco la que más se aprovecha. Como un poco lo que ha dicho ella, ¿no? Al final, la recompensa al final del camino, sea largo, sea corto, a uno nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, depende de las capacidades, de los tiempos, de las circunstancias. El final del camino merece la pena, porque creo que todos los que estamos aquí consideramos que merece mucho la pena. O sea, quiero decir que te olvides de todos los esfuerzos y de todo lo que hayas pasado, bueno, malo, regular, porque consigues una calidad de trabajo y una posibilidad de elegir cosas que no existen en el ámbito privado. O sea, quiero decir que a día de hoy, por desgracia, no hay esta conciliación ni hay esta facilidad para desarrollarte en el ámbito que tú te guste más. Es amplísimo el ámbito que podemos abarcar. Está ahora el tema catastral, que es una cosa muy específica, pero está todo el tema de mayores de obras grandes, obras pequeñas, obras de grandes edificios, obras nuevas, obras de rehabilitación, supervisión de proyectos, que es lo que hago yo, normativa, subvenciones, de todo tipo. Entonces, cualquiera, es difícil que nadie le pueda gustar nada de lo que hacemos, incluso te podrías ir a otras ramas que no sea la propia edificación si no te gustan, porque existe la posibilidad, ¿no? Te dejan desarrollarte y te dejan ir hacia donde te vas a encontrar mejor. Entonces, independientemente de todo, finalmente lo que intentamos es adaptarnos a lo que hay e intentar trasladaros la idea de
cómo lo podéis conseguir o cuál puede ser el camino, ¿no? Estaba Nacho, un poco porque creo que encanta que formulemos la pregunta, un poco detallar algo más la estructuración de las pruebas, de los exámenes, hasta la fecha se me han ido realizando. El examen primero, el segundo, el tercero, y un poco pues de carácter, de tiempo, etc. Sí, lo comento. Como va variando de una convocatoria a otra, pero sí, la dinámica siempre es lo mismo. Al final lo que tenemos es un primer examen de, por ejemplo, no lo sé, de 30 preguntas cortas en relación al temario para el que tiene, me lo invento porque no me acuerdo del tiempo, pero a lo mejor 3 horas para desarrollar. Al final te sale una media de 8 minutos por pregunta, 6 según el año, examen. A lo mejor lo bajan, un año han sido 20 preguntas, otro año 30, otro 40. Son como 2 horas, 20 preguntas cortas, 10 minutos. A 10 minutos. Ha habido años que han salido a 8 minutos, a 6, lo han bajado, sí, eso va cambiando. Y bueno, y el segundo examen es igual, a lo mejor son menos preguntas y 10 preguntas puede ser, y se incluye un tema para desarrollar. Entonces, bueno, pues al final... El primer examen es del bloque 1 y bloque 2. Sí, es que puede cambiar a la vez. Normalmente es administrativo y civil, ¿no? El primer examen. Y el segundo examen es tributario, catastral, valoraciones y bloque de identificación. Cambió un año también, porque Sí, antes es estaba, que lo pero movían, sí. antes era diferente. Para que os hagáis una idea, son el primer examen, porque ha dicho 2 horas, 20 preguntas cortas, y el segundo examen lo divide en 2 partes. Hay una primera parte que son 1 hora y media, 10 preguntas cortas de los 3 siguientes bloques, bloque 3, 4 y 5, ¿vale? Y luego 2 horas para desarrollar un tema a elegir de los bloques 3, 4 y 5. Y el último, por favor. ¿sí? Sí, un poco encima. Un Vale. tema a elegir, no por el alumno. Un No, tema no, que no. nos pondrán, que no sabemos cuál Elegido, es. elegido, Un tema tema elegido. elegido, eso es. Es que elegir queda como... Un tema elegido. ¿Vale? Que no os solapéis en la voz, ¿vale? Vale. Perfecto. Con esa pregunta contestada, ¿no? Sí, Vale. perfectamente. Pues nada, Y un tercer examen que son 2 horas y 2 horas, un ejercicio práctico de cada uno. Y normalmente te los dan juntos y te redistribuyes el tiempo. Sí. muy bien. Los exámenes no se hacen el mismo día, evidentemente. No. Se van superando. No. No, Superas un examen, me va a contar toda la dinámica, superas un primer examen, no hacen media los exámenes en cuanto a la nota final de todo el proceso de oposición, de tal forma que superamos un examen, da igual con un 5 que con un 9, bueno, da igual, pues tiene sus matices, pero en principio nosotros lo que nos importa es pasar el examen aunque sea con un 5. Vamos al siguiente examen, no hay más probabilidad de aprobarlo por haber pasado el primero con un 5 que con un 9. Pasamos el segundo examen, vamos al tercero, lo pasamos también porque son eliminatorios, en el momento que no pasemos un examen nos quedamos ahí, no se guarda para siguientes convocatorias ni nada. Hacemos el tercer examen y lo que sí se hace es que una vez que está el listado de aprobados, la nota total de los 3 exámenes se suma. Y esa nota junto a otra segunda parte que hay del proceso selectivo, que es un curso, donde también se nos examina, pero bueno, ya no es eliminatorio, pero sí puntúa, se suma a esa nota inicial y lo que se hace con lo que conlleva eso es una elección de plazas al final en función de quién es el primero, quién es el último, en función de la nota que se ha sacado. Y no sé qué les iba a decir de esto, se me ha ido. Perdona, Marisa, quizá apuntar que los exámenes, la corrección es leyendo. O sea, Entonces eso les iba a decir. Sí. Claro. Vale, el examen se hace, se mete en un sobre cerrado, se lo lleva y hay otro día donde se convocan las lecturas. Normalmente a lo mejor sales del examen y ya está colgada fuera en la puerta cuando sales, los primeros que van a ir a leer, qué día se empieza a leer y normalmente hay varios días de lectura porque no todos no da tiempo a leer todos el mismo día y se lee, es un acto público, os puede acompañar quien queráis, al final es una garantía que entre alguien con vosotros al examen a leer, si os pone nerviosos, pues si no queréis, bueno, pues no, pero si alguien entra voluntariamente a escucharos no podéis tampoco evitarlo, puede entrar cualquiera, es una garantía ante cualquier cosa que pueda pasar en la lectura, no hay que tenerle miedo, se trata de facilitar porque es muy tedioso, primero es una garantía de que se te va a puntuar lo que tú has escrito, el examen estará tal cual se ha dejado cerrado el día del examen, nadie lo ha tocado, se hace en hojas autocopiativas
el alumno la saca, bueno, el opositor, no el alumno, el opositor la saca y se queda con una hoja para leer, la copia se la da al tribunal, la va leyendo, bueno, y es una garantía de que nadie lo ha tocado el examen. Y luego también es muy tedioso leer la letra de otro, aunque no nos parece que es complicado, el examen no se corrige igual. Una buena lectura da muy buena impresión del examen y de cómo se maneja el conocimiento. En la convocatoria nos indican siempre que el tribunal puede realizar preguntas, nunca lo hace, pero bueno, es una opción que tienen, por si acaso. Pero porque hay oposiciones que sí, una vez que se lee el examen, el tribunal adicionalmente te puede hacer preguntas para ver si tienes cierto conocimiento. Aquí no es eso, tienen esa opción abierta, yo creo que más que nada pues por si te tienen que preguntar algo de no se ha entendido esto o cualquier cosa que pueda no estar escrita porque todo es muy estricto y que no pudieran dirigirse a realizar nada al opositor si no está escrito en la convocatoria, pero bueno, que cuando leáis eso en la convocatoria no os preocupéis, no os van a preguntar nada y bueno, pues ese es el proceso. Y que es tan importante lo que es escrito como lo lees. Sí, por eso como lo lees, no puedes cambiar. Eso ya se practica también. Hacemos una clase práctica para orientar las lecturas, cómo te diriges al tribunal en el sentido si te ve con nerviosismo o no, si dominas el temario. Una lectura en la que dudas tu propia letra pues da la sensación de que no se tiene un buen conocimiento de la materia. Entonces, bueno, el leer con soltura pues es una muestra más de tener seguridad en que se tiene el conocimiento que se está exigiendo y bueno, pues prácticamente es eso. El examen práctico solo se leen unos resultados que ellos piden, no se lee todo el examen práctico, por supuesto, porque es inviable, solo una hojita de resultados, pero luego lo corrigen en su totalidad. Y bueno, pues ese es el proceso, muy sencillito. Que no... Bueno, seguro que os irán surgiendo algunas dudas que luego podéis plantearnos y resolver. Pues muchas gracias. Antes de dar paso a Eulalia y a Alfonso, para que nos den su experiencia personal de cómo sufrieron el proceso, pues quería hablar un poco del curso, cómo está enfocado, cómo está estructurado, cómo está preparado. ¿Vale? Fijaros, va a ser un curso, tiene algo más de 200 horas, el curso. ¿Cómo está planteado? Pues es presencial. Es verdad que lo hacemos por videoconferencia en streaming, pero tenéis que tomarlo como algo presencial. Es importante que acudáis a clase. Las clases van a ser modelo executivo vía streaming. Vía streaming, por videoconferencia. Entonces, hay que venir a clase porque si no el aprovechamiento no vale o no funciona. Esa es nuestra experiencia. Las clases son los viernes tarde y sábado mañana, 3 horas cada día, los viernes de 4:30 a 7:30 y los sábados de 9 a 1, ¿vale? De 9 a 12, perdón. Bien, os vamos a dar todo el temario que han desarrollado los profesores. El claustro de profesores está formado por profesionales de primer nivel, son todos o funcionarios de la hacienda pública o de la propia administración. Los iréis conociendo, son todos muy buenos y con mucha experiencia, ya no solamente en el ámbito profesional suyo laboral, sino que ya llevan unas cuantas ediciones participando y colaborando con nosotros. Bien, el temario que salga en la convocatoria, os lo haremos llegar. Esta hoja que tenemos aquí planteada es en principio y está hecha en función de las ediciones pasadas, de la edición pasada en concreto. Veréis ahí que tenéis los bloques en los que está distribuido el temario. Entonces, hay un primer bloque, lo tenéis ahí, que tiene una carga de 20 temas, un segundo bloque que tiene una carga de 19. ¿Vale? Estamos hablando de 39 temas para el primer examen, si se hace igual que la edición anterior, de esas preguntas cortas que os decíamos antes, ¿no? En esas 2 horas. Y luego tenéis el bloque 3 de catastro, 10 temas, el bloque 4 lo tenéis ahí también, y el bloque 5, que suman pues, 20 temas y otros 15 temas. Bien, este temario, todos estos temas de este temario, lo haremos llegar en papel a cada uno de vosotros a vuestra casa, los que matriculéis, lo recibiréis. Os haremos como unas 3 entregas aproximadamente. La primera entrega solemos enviar el bloque 1 y bloque 2, que es lo que en principio está planteado que entre en el primer examen.
Y el resto del temario, pues en otras 2 entregas que estarán sujetas un poco a la distribución del calendario, de las clases que se vayan conformando en función de las fechas de exámenes que figuren en la convocatoria. ¿Vale? ¿Por qué os mandamos el temario y el programa calendario estructurado y demás? Porque es muy importante que os hagáis un itinerario y os comprometéis con vosotros mismos de estudio. Os animamos siempre a que, como tenéis el calendario y veis los temas que se van a impartir el viernes y el sábado de la semana siguiente, que esos temas los traigáis leídos. Yo no digo estudiados y aprendidos al 100%, pero por lo menos leídos. De tal manera que en la primera lectura siempre os surgen dudas y tenéis una oportunidad de oro durante la clase para plantear dudas a los profesores sobre esa primera lectura que habéis hecho. Luego, por supuesto, pues tendréis que ya estudiar en serio, a fondo y de manera consolidada. Además de este temario que os vamos a hacer llegar, vais a tener el apoyo de una plataforma de teleformación en donde los profesores que imparten clase los viernes y los sábados darán una documentación complementaria suya que bien, pues será PowerPoint que han utilizado, o texto que han escrito, o documentación que ellos crean de interés para el estudio para vosotros. Esa documentación se subirá a la plataforma. De la plataforma, pues además de esto, tenéis varias herramientas muy interesantes, como los foros académicos, que os animamos a que los empecéis a utilizar desde el primer día del curso. ¿Para qué sirve esto? Porque cualquier duda que tengáis, no esperéis a la semana siguiente a plantear a los profesores, sino que según vais estudiando y os surgen dudas, las planteéis. Y las planteéis a través del foro para que os podáis beneficiar todos, porque la duda que os surge a uno de vosotros, el profesor la responde y el resto de los compañeros se pueden beneficiar, porque probablemente os surjan dudas parecidas o similares. Entonces, cuando los foros son interactivos y funcionan bien, acaba creándose casi un curso en paralelo con mucha fuerza y muy complementario. ¿Vale? En la plataforma también habilitaremos unos espacios donde podréis subir de manera ordenada, según el que se vaya diciendo en el calendario, las diferentes pruebas, simulacros, ejercicios que os vayamos mandando. Por ejemplo, para entrenar estas preguntas cortas del primer examen, pues todas las semanas os ponemos varias preguntas cortas de los diferentes temas que se están planteando para que las podáis responder, ¿vale? Y las respondáis bueno, pues en el tiempo de esos 10 minutos que tenéis, ¿no? Pensando que son 2 horas para 20 preguntas si se plantea de esa manera. Y esas preguntas luego os las corregirán, os darán directrices o pautas, etcétera, los profesores. Y esas preguntas las tenéis que entregar a través de la plataforma. ¿Vale? También se dotará a la plataforma pues, de la normativa, legislación y documentación complementaria que os pueda ser de utilidad. Todo eso lo vais a tener ahí. ¿Vale? Lo vais a tener ahí. Una cosa que siempre es muy controvertida, pero quiero decirlo desde el primer día para que no quede ninguna duda al respecto. Todas las clases se graban. Todas las clases se graban. Pero se graban por si puntualmente alguno de vosotros pues, ha tenido algún problema de conexión, ¿vale? En el streaming, en el sistema de videoconferencia. O, de manera justificada, pues habéis tenido un problema y no habéis podido asistir a esa clase. Bien, pues no os quedéis sin la clase, nos la pedís y os la enviamos. Pero esto no es algo sistemático. Os quiero recordar, pues he dicho al principio, que son presenciales, pasamos lista, porque aquellos alumnos que hayan tenido una asistencia regular en las normas académicas del curso, lo queremos, y hayáis presentado un número razonable de pruebas, ejercicios, etcétera, pues os pediremos un título de especialidad, ¿vale? de este curso, para que, aunque no supierais la oposición, por lo menos podáis acreditar en vuestro currículum que os habéis estado preparando este temario, que para vuestra vida profesional os lo va a ser francamente útil. ¿Vale? Bien. Más cosas que pueda dejar por aquí. Bueno, ya os hemos hablado un poco de cuál es el itinerario, el proceso de los exámenes. Si tenéis alguna duda, luego la planteáis y la resolveremos puntualmente. Si ha quedado por ahí algo suelto. Y luego, pues, hablaros del precio. Lo tenéis ahí en el folleto, si bajáis un poquito más, Felipe, en la última hoja. A ver, entendemos que el curso este está dirigido a colegiados. Hay un precio de no colegiados,
pero hay un precio de colegiados que es el 50%. Entendemos que bueno, está pensado para nuestros profesionales, ¿no? El precio lo tenéis ahí, son 3.250 euros, incluye todo esto que os he dicho, incluye el temario, pues lo enviamos a casa, no se sube el temario a la plataforma, lo enviamos en papel, aunque viváis en Londres, os lo enviamos. Y es una documentación que es exclusiva vuestra, que no se vende aparte, está incluido dentro del precio, solamente para los alumnos. ¿Bien? Vale, ¿por qué hacemos esto? Pues porque de alguna manera también nos queremos proteger, ¿no? El temario es vuestro, es una posición, la estáis preparando vosotros, habéis elegido el curso del colegio y de la fundación para hacerlo. Bueno, pues es para vosotros. Bien, entonces, ¿cómo se puede pagar esto? Se puede hacer el abono completo o se puede hacer un primer pago inicial en el momento de la matrícula de 540 euros y luego 5 mensualidades de 520 euros, que sumarían esos 3.225 euros. ¿De acuerdo? Bueno, este es un poco, a grandes rasgos, cuál es el formato y la estructura del curso que vais a recibir. ¿Vale? Es importante empezar a estudiar desde el primer día. Muchos ya sabréis, porque lo hemos publicitado, que el curso lo vamos a empezar el viernes de la semana que viene con 3 viernes a 3 clases, las llamamos clases cero, pero bueno, son un poco clases que están abiertas a todo el que quiera acudir. Empezamos el curso, ¿vale? Pero son 3 clases cero para que aquellos que todavía no estéis decididos podáis ver cómo funciona el curso y cuál es la dinámica y cómo se da una clase. Entonces, pues elegiremos 3 clases que están basadas en las patas fundamentales, pues, por ejemplo, una clase de catastro, una clase de contratación y demás, y otra clase a lo mejor de civil mercantil, ¿vale? Que son, digamos que los temas un poco más pata, ¿no? El eje fundamental del curso. Esos temas que elijamos de cada una de esas áreas, pues subiremos a la plataforma, os lo mandaremos por correo electrónico, ya lo hicimos así el año pasado, el tema específico que se vaya a desarrollar para que lo tengáis y podáis recibir esa clase. ¿Vale? Y el curso, la dinámica del curso, ya con el calendario formal, etcétera, pues empezará después de estos 3 viernes seguidos que tendremos de estas clases. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si os quedan dudas que luego ahora las resolveremos o todavía os quedan dudas a lo largo de este tiempo, pues que tengáis un poquito de margen para pensarlo y os podéis incorporar definitivamente al curso que empezaremos de manera continua después de estas 3 clases. ¿De acuerdo? Bueno, pues no me enrollo más, porque a lo mejor luego tendréis preguntas y le paso la palabra a Eulalia y a Alfonso. Sí, se puede fraccionar el curso. Están preguntando, pues no perder el hilo. Creo que el compañero Ignacio lo ha comentado. Realmente se puede pagar en su totalidad un único pago, pero también se puede desembolsar una primera mensualidad o cantidad de 500 euros, 540 a modo de reserva y compra del temario y luego un fraccionamiento en 5 mensualidades de la cantidad resultante. ¿Vale? Y todas las sesiones son en Steam. ¿Sí? Tanto si estáis en Madrid como si estáis deslocalizados de Madrid, o Madrid porque se imparte desde el Colegio de Madrid, pero Muy bien, gracias, Felipe. Pues, el precio para colegiados es para todos los colegiados, no solamente colegiados de Madrid. Si estás colegiado en Cuenca, por decir algo, se te aplica el precio colegiado. Sí, de hecho, este curso lo tenéis en la plataforma Uzalan, que sabéis que es una plataforma de formación continua para la arquitectura técnica de 50 colegios de aparejadores que están afiliados, ¿no?, a esta plataforma de toda España. ¿Vale? Entonces, todos los que estéis colegiados en cualquiera de estos colegios que pertenecen a esta plataforma, pues tenéis las mismas características. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más concreta de esto o les paso la palabra a Alfonso y Eulalia para que den su testimonio, ¿vale?, del proceso. Pues adelante, cuando queráis, uno u otro, os escuchamos. Pues yo misma. Seguro que es Pues la nada, parte más interesante. Nada, brevemente, bueno, pues yo después de muchos años de trabajar en la empresa privada, pues después de crisis, dificultades de conciliación con la vida familiar y bueno, etcétera, pues bueno, busqué un cambio de vida y se me cruzaron las oposiciones, me
me matriculé aquí en el colegio. Marisa fue mi profesora y bueno, es verdad, cierto que el primer año bueno, estuve un poco a medio gas, pero bueno, cierto es que seguí trabajando todos esos años con pues eso, hijos, familia, etcétera. Pues bueno, me costó un poco, pero bueno, finalmente, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas, pues hace un par de años aprobé la oposición y nada, estuve una temporada fuera de Madrid, yo vivo en Madrid. Pero nada, pues ya estoy trabajando aquí en la Dirección General de Catastro y nada, animaros a todos porque la verdad es que no conozco absolutamente a nadie que se haya arrepentido de haber estudiado la oposición y de aprobarla, obviamente. Y es pues, repetir lo que os han comentado, que es una oportunidad buenísima. El primer año que me presentó, que es cuando se presentó Alfonso también, fuimos 1000 compañeros que nos apuntamos a la oposición, era mucha competencia. Ahora ya no es así, hay por eso 300, lo que he visto en las últimas. Vamos, una oportunidad de oro. Os animo a todos. 1000 con menos plazas. 1000 con menos plazas. Y ahora Efectivamente. el año pasado fueron 300 o por ahí los que se apuntaron, luego se presentaron los que se presentaron para 33 plazas. Así el doble de 10. Mi año para 4 plazas. Fíjate. Claro. Los ratios son bastante variables. ¿Cuándo fue la primera vez que te presentaste, Eulalia? Yo empecé a estudiar en 2015. El curso empezó en septiembre de 2000. No, Sí, empezaremos en septiembre. antes de verano empezaste, Julio, sí. Eso es. 2015. ¿Y la superaste la oposición? O sea, en 2019 me incorporé. No, perdón, miento. En 2020 me incorporé, en 2019. En 2019. O sea que tuviste un proceso de varios años Sí. preparando de la oposición. Lo que os comentaba antes, el último año no me iba ni a presentar. Ya había tirado un poco la toalla, pero dije, todo esto que tenemos en la cabeza, pues hay que aprovecharlo. Así que nada, me presenté y la última vez pues aprobé. Fenomenal. Muy bien, gracias. Alfonso. Bueno, pues yo soy Alfonso, soy funcionario trabajo en la Dirección General de Catastros, soy compañero de Eulalia. Yo aprobé hace 6 años, corrígeme, Ignacio, que era el primer curso que dábamos aquí, porque había habido una época en la que no salían convocatorias, como os ha explicado antes Marisa. Justo después de la crisis empezó a reactivarse el tema del empleo público. Yo en mi caso había estado trabajando durante más de 15 años en empresa privada, empresa constructora. Yo fui jefe de obra durante 15 años y llegó un momento, me pilló la crisis de lleno, y aunque yo conseguí, porque yo llevaba muchos años y tenía muchos conocidos, yo conseguí mantener mi puesto de trabajo, a diferencia de otros compañeros que en aquellas épocas veían que se quedaban sin trabajo y no había posibilidad. Yo conseguí mantenerlo, pero claro, en unas condiciones pues, que no me permitían, como decía Eulalia antes, no me permitían vivir. Al fin y al cabo, no me permitían vivir ni me permitían conciliar. Yo tengo 2 hijos, eran pequeños por aquel entonces. Llegó un momento en que me planteé si eso es lo que quería seguir haciendo en mi vida. Yo estaba contento, a mí me gustaba la obra, yo ganaba dinero, no voy a decir que no, en la crisis menos, porque trabajabas más y cobrabas menos. Muchos lo habréis vivido y compañeros de aquí seguro que también, pero me planteé si de verdad era eso lo que yo quería hacer el resto de mi vida, si de verdad quería seguir viviendo para trabajar o lo que yo quería era trabajar para vivir, y decidí tirar los dados. Yo en mi caso, a ver, cada uno tenemos nuestras circunstancias, ¿no? Y todos tenemos nuestros objetivos, pero yo en aquel momento sabía perfectamente lo que quería. Entonces yo tiré los dados, yo dejé mi trabajo y me puse a preparar nuestras oposiciones. Me matriculé en el curso del colegio, vine a todas las clases, porque esto no es decir, voy a clase, me leo mi temario, hago los ejercicios y ya está, ¿no? Esto es una oposición, ¿vale? No es una oposición a notario, no es una oposición a registrador de la propiedad, no es una oposición a abogacía del Estado, en la cual te puedes volver loco estudiando mañana, tarde, noche, fines de semana y fiestas de guardar y aún así no sacarlo en la vida. Es una oposición que se puede sacar, pero requiere de un esfuerzo y de un compromiso por vuestra parte. Pero es asequible, no es un imposible. No es un imposible. Yo me dediqué a estudiar, aparte de encargarme de mi familia y de mis cosas. Como os he dicho, tenía 2 hijos y lo saqué en un año.
hice el curso aquí en el colegio y en ese mismo año, que fue justo antes del año de Eulalia, estamos hablando convocatoria de 2015, en 2016 yo era funcionario de carrera. Y como ha dicho Eulalia, yo no puedo decir eso, ni conozco a nadie que se haya arrepentido de esa decisión. Ese es mi caso particular, mis circunstancias. Otros a lo mejor tenéis otras. Oye, pues es que yo no puedo dejar de trabajar. Bueno, mi compañera de despacho aprobó el mismo año que yo y no dejó de trabajar. De hecho, dejó de trabajar al día siguiente de salir publicada en el BOE como funcionaria de carrera, porque no se lo creía, pero ella lo hizo y trabajaba en una empresa, en una promotora. O sea, que esto es, sobre todo, transmitiros que es posible, es asequible, es viable, se le puede meter mano. Como siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es la verdad, todos pensamos en oposiciones a un registrador de la propiedad. La cantidad de gente que se tira años estudiando y no lo saca nunca, algunos que acaban hasta tocando las maracas. Y hay gente, hay notarios, hay gente que es que se presenta y acaba mal porque es que no, esto se puede hacer, es viable, pero necesita un compromiso por vuestra parte. Aquí en el colegio os van a ayudar, os dan el temario, luego ese temario vosotros lo meneáis, lo ponéis para arriba, lo ponéis para abajo, aquí añado, aquí quito, porque luego tenéis que leerlo, como os comentaba antes Marisa, y al final uno lee con sus palabras, ¿no? Pero os dan todas las herramientas para que podáis afrontar la oposición. El tema práctico, como decía Cristina, hay normativas, hay circulares que te dicen cómo se valora esto, cómo se valora lo otro, pero están muy dispersas y además hay que saber dónde buscarla. Aquí os lo dan todo junto y os dan un proceso empezando de cómo se valora lo más sencillo hasta cómo se valora lo más complejo. Y eso es de mucha ayuda. Y además es una cosa que al final gusta. Hacedme caso, que gusta. O sea, el tema, los ejercicios, el teórico, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, luego te lo crees, pero los prácticos te gustan. O sea, llega un momento y dices, joder, qué bien, hoy me toca práctica, pues me voy a poner, porque mola. O sea, lo digo así. Y no es que yo quiera vender la moto, o sea, yo aquí vengo yo me hice el curso aquí y conozco a Marisa, conozco a Cristina, pero yo aquí no pinto nada, doy mi testimonio. Y es verdad, o sea, es una cosa que al final no sabes cómo, pero te enganchas. Si de verdad es vuestro objetivo. Si este es vuestro objetivo, estáis en un sitio apropiado y con esfuerzo, porque no os lo regalan, es asequible, pero no lo regalan, pero con vuestro esfuerzo y las herramientas que os dan, esto es viable. Sobre todo quedaros que es viable. Y como os decía yo antes, trabajaba para vivir, vivía para trabajar, echaba más horas que un reloj, de lunes a sábado. Eso hace 6 años que soy funcionario y no se me va a olvidar nunca. No poder ir a cumpleaños, no poder ir a reuniones del colegio, no poder ir a ningún lado porque el sábado tenía que abrir la obra y ahora sí puedo hacerlo, tengo una flexibilidad. Hoy tengo que llevar a mi hijo al colegio, no entro a las 8, entro a las 9. Pues luego, en vez de salir a las 3, pues a ver a las 4. O sea, no me regalan el tiempo, no nos regalan el sueldo, pero es otra historia. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y no sé, pues a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir, cualquier pregunta, cualquier inquietud, no sé. Lo que veáis. Alguna cosa, bueno, voy a levantarlo bastante porque estoy más alejado, gente no se veía bien. Pero bueno, básicamente he reiterado un poco la pregunta acerca de si es compatible con el trabajo en el sector privado mientras uno se está preparando la oposición. Creo que habéis dado testimonio de que es así. Y bueno, en particular estaban preguntando también acerca de las sesiones de inicio gratuitas de prueba, vaya, si van a ser viernes y sábado. Creo que solamente viernes. Empezaríamos el viernes 23 y serían 3 viernes, ¿vale? Luego, evidentemente, la cadencia pues, se ajustaría a viernes sábado. ¿Hay alguna pregunta más aquí? Vamos a esperar que acaba de entrar. Las plazas son para toda España, obviamente. Ahora, si queréis preguntar yo también para eso. El examen es en Madrid. El curso de preparación, una vez que se ha asignado el puesto, es en Madrid también. Sí. Y si queréis contar un poco cómo se reparten las plazas y qué posibilidades hay en caso de que para una plaza deslocalizada de luego volver al lugar que nos interese. Sí, va muy rápido. Eso te va. Lo primero, bueno, se lo contamos todo, por supuesto, pero lo primero es aprobar. Y si se puede compatibilizar, sí, yo en mi caso trabajaba, yo lo saqué en un año, trabajaba, yo no dejé el trabajo, es que eso es muy personal, porque para mí dejar el trabajo suponía echar como comenta Alfonso que hizo, toda la carne en el asador. Entonces eso te supone
llamémosle sí, una presión mucho mayor. Vas al examen mucho más presionado porque te juegas mucho más. De la otra forma, no es que estudies menos ni mucho menos, pero vas con la filosofía de que, bueno, que si no apruebas, pues no te has jugado nada. Sí, te has jugado tiempo, porque entonces estudias en el metro, en tu casa cuando llegas que casi ni cenas, pero todos los días intentas sacarte 4 horas como sea, el fin de semana te lo pasas estudiando, no sales nada y bueno, esa es la diferencia básicamente entre estudiar o no, pero bueno, va en cada uno, pero sí, se puede hacer, ¿vale? Y bueno, y eso que este año, como ha comentado Alfonso, nos regalan, pero no tenemos el plus de la competitividad, de tener que aprobar, por ejemplo, con un 9, que te lo van a transformar siempre en un 5, pero al final el nivel de dificultad en el dónde está el 5 lo marca el conjunto. Entonces, si hay menos competitividad, el nivel del 5 está más abajo. Si hay más competitividad, se espera un examen mucho mejor resuelto para que se considere un 5. Esa es la diferencia principal. Y luego, bueno, a ver, has comentado que preguntaban, también preguntaban antes si hay técnicas de estudio y demás, ¿verdad? Si hay sí, bueno, han preguntado si había apoyo de estudio, pero antes de... Pero has preguntado las dos cosas. El tema de la asignación de las plazas, que sí. has dicho, y luego la posibilidad de cambio, de sí. oye, me ha tocado, yo que sé, en Murcia, sí. y lo primero es entrar. Vitoria, ¿no? El objetivo primero es entrar. Una vez que entras, una vez que pasas el proceso selectivo y luego empieza el curso selectivo, que se llama así, el siguiente objetivo es cómo no haber sacado más nota y a ver si la máxima que puedo sacar en el curso para posicionarme mejor para las plazas. Ya lo he aprobado, ya quedó muy atrás. Se le quita la importancia que tiene y empieza la pelea por las plazas. Sí, las plazas son por todo el territorio y hay mucha diferencia de unos años a otros. Los destinos principales van al Ministerio de Hacienda, a las gerencias del catastro, las convoca Hacienda, es la única posición que hay del Estado para nuestro perfil ahora. Otra cosa es que vayamos a perfiles generalísticas, ya hay otro tipo de oposiciones, pero lo que son específicas de arquitecto técnico son las únicas oposiciones que hay, las convoca Hacienda. Antes había de Fomento, ha habido otras por ahí, pero ahora ya no. Y bueno, pues básicamente están por todo el territorio en las gerencias del catastro, que tenemos una por capital de provincia y alguna más por ahí, y luego a los ministerios. Y los ministerios básicamente, aunque tienen alguna plaza extra radio, digamos, por lo que es la administración territorial, pero básicamente son todas en Madrid. Entonces ha habido años que el 80% de las plazas o el 90% son en catastro, que puede ser también en servicios centrales, claro, y en la gerencia de Madrid. Y ahí salen también muchas plazas fuera y ha habido años que Catastro se ha quedado solo con un 30% de plazas y han sido plazas masivas en Madrid. Y luego, bueno, si te vas moviendo, claro, acabas donde quieres, como ha comentado ella. Luego ya, una vez que ha aprobado, pues está el cómo me vengo a Madrid, cómo voy donde yo quiero, cómo voy, ya es la siguiente fase, pero eso es secundario, de verdad. Son 2 años. Sí, a lo mejor pasan 2 años fuera. Son 2 años que puedas estar en un sitio que no te hasta que guste, pero a partir de los 2 años digamos que sale abiertamente a donde quieras y no la posibilidad. Luego internamente pues sale lo que son plazas que hay vacantes y para poder optar a ellas pues exige que lleves 2 años en tu puesto de trabajo. Bueno, luego hay otras formas de provisión, pero ya están más de movimiento, pero están más restringidas y cada vez más, pero vamos, que ningún problema, que acabaréis. Al final tampoco os van a mandar a una presa en Abu Dhabi, entonces tampoco es que podría ser también profesionalmente muy interesante, pero no es el caso. Y bueno, ¿qué trabajo realizamos? Pues en catastro valoraciones, alguna plaza que sale en la agencia tributaria valoraciones, pero en vez de catastrales, pues una de efectos de impuestos. También tienen algo de gestión patrimonial, la agencia tributaria, no mucho, pero bueno. Y luego hay ministerios en función de las competencias que tengan transferidas o no a comunidades autónomas. Está casi todo transferido, pero hay algunos que no, que todavía pues tenemos construcción de edificios de nueva planta, grandes rehabilitaciones, tenemos muchos edificios que son bienes de interés cultural, están declarados BIC, entonces son obras súper interesantes a nivel profesional. Nunca las mando a publicar, ¿verdad? La revista del colegio, porque la verdad es que las podía mandar, que tenemos mucho también. Y bueno, y luego ves... La principal parte inmobiliaria de los ministerios está en Madrid, que son sedes centrales de sus oficinas, pero bueno, por los territorios también, pero se llevan más desde Madrid. Entonces, sí. Agencia tributaria. Sí, que puede ser agencia tributaria, pero los ministerios, aunque tengan fuera parque inmobiliario, se lleva desde aquí. Entonces,
Sí. ¿Qué más había preguntado? Porque era Sí, bueno, acaba de preguntar si había visto la general, ya he dicho que no, que pues faltaría más. Y bueno, había preguntado también acerca del tema de eso, las técnicas de ayuda al estudio, si había clases específicas de eso, yo os he comentado que sí, que también de cómo afrontar psicológicamente el proceso de oposición, pero hay unas clases de apoyo, sí. ¿Tienes unas clases Yo de de apoyo? 57, no pasa nada, de verdad, vamos. No sé, vale la pena y puedes trabajar hasta los 70. Entonces, de verdad, Más tarde. No, para nada. hombre, si se te va haciendo un mundo y van pasando 4 o 5 años, bueno, ya cada uno, pues no lo sé, su situación pero no hay limitación, ni se ve con malos ojos, ni el tribunal va a poner la barrera a nadie. Por eso busca el mejor empleado, nada, no hay problema por eso, para nada. Y luego, bueno, tened en cuenta que es un vicio, ¿eh? Podéis seguir estudiando, yo he hecho otra posición y podéis hacer las que queráis y luego te puedes ir moviendo. Y puedes, ¿no? Sabéis que ahora con el grado, pues bueno, no tenemos una oposición de un nivel más superior con nuestra titulación, pero en cuanto para, digamos, para realizar nuestro trabajo de arquitecto técnico, pero bueno, hay otras oposiciones generalísticas para acceder con cualquier tipo de titulación superior y podéis también pues, luego seguir en la administración porque vicia estudiar es una... parece que no, pero engancha. El no me molestes, estoy estudiando, te va compitiendo, no es en lo que deseas, realmente. Bueno, Sí. yo creo que Faltaba por contestar esto de las clases de apoyo al estudio. Sí, Tenéis un profesor específico para esto, que es psicólogo, y está especializado en este tema. Entonces, sus clases están repartidas a lo largo de todo el curso, yo creo que estratégicamente, porque esto es como una montaña rusa, o sea, tenéis subidas y bajadas constantemente, ¿no? Y cuando, bueno, casi que intuimos, ¿no? que es así, pues llega David, que es el profesor que os hace este apoyo, y bueno, pues os da técnicas de estudio, técnicas de relajación y de mejora de autoestima, todo este tipo de cosas muy necesarias. Y no solamente la clase, sino técnicas. Os pasa documentación muy interesante que os va a resultar de muchísima ayuda, ¿no? Para que tengáis un nivel de concentración continuo, que no os vengáis abajo, que salgáis otra vez del agujero, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es que eso también creo que lo tenemos controlado. También sí, ya sé lo que les quería comentar, cuando se hace el proceso, la parte del curso selectivo, ya se cobra como funcionario en prácticas. Estás en Madrid, pero bueno, que tenéis un sueldo base, que no es... Sí, porque preguntaba precisamente una persona que hable tanto, pero como estoy aquí por el plano y nunca podía ahí a aparecer. Pero sí que es verdad que preguntaba a alguien, bueno, pues si tenéis para más que el curso, bueno, pues ya estás cobrando como funcionario y supongo que puedes cometer un desplazamiento durante un tiempo, ¿no? Sí. Voy a entrar en el tema de las clases cero. Me están preguntando que cómo puede ser el curso en 2016 y que la clase cero en 2023 y cómo sería. Bueno, realmente es que el curso empezó en 16. Se publicó que iba a empezar en 16, pero con idea de motivar estos lugares un poco donde los que estuvieran indecisos probaran, pues hemos decalado, hemos digamos, avanzado el arranque ya más oficial del curso a la posterioridad de que finalizan esas tres sesiones, perdón, que son, digamos, de prueba, ¿no? Por lo tanto, realmente el curso comenzaría a partir de que finalizaran estas, ¿no? Por lo tanto, no es que el curso empiece el 16, que soy hoy en clase, no. El curso realmente lo que vamos a hacer es iniciarlo con oficialidad una vez que terminen esas tres pruebas. Que a los que ya os habéis inscrito, probablemente por eso lo preguntas, y habéis dicho, bueno, yo ya estoy inscrito y empezaba el curso hoy. Realmente lo que os supone es también probar, sobre la base de lo que se va a ver ahí, cómo vais a organizarlo, ¿vale? Yo cuando arranco el curso, veis en el de garaje viernes sábado y habéis tenido como esa, llamémoslo haciendo el ciclista una salida neutralizada, vaya, pero que os las tenéis que tomar en serio. Yo antes les insistía un poco y creo que así me han trasladado, que realmente esas sesiones no son para ver si el profesor me cae simpático, si es más guapo, más fea o más, no sé, explica mejor o peor. Realmente las sesiones se van a dar sin perder mucho tiempo en saludar y en decir, oye, de tomar la decisión. No, vamos a empezar, venga, tema no sé qué, lo que toque, ¿no? Y tendréis que asistir a la clase, tendréis que leer los temas que os hayamos hecho llegar a modo de prueba vinculados a esa materia, tendréis que estudiarlos entre semana, porque si no, no os va a servir la prueba. La prueba va a servir para ver si el profesor os parece simpático o un tipo o una tipa capaz, pero no os va a servir para ver si sois capaces de estudiar y de seguir la ritmo de las clases. Por lo tanto, esas tres sesiones son para eso, ¿vale? No sé si he contestado, Marta, pero bueno, me lo dices. Y luego han entrado
bueno, has preguntado por el sueldo neto. Ay, Marta, no hemos entendido nada, pero bueno, me voy a acercar un ratito. Lo que quiero decir es que la sesión del día 23 es una sesión que es una sesión académica, pero es una sesión de prueba y que no es el arranque oficial del curso. Lo hemos decalado, lo hemos llevado 3 semanas atrás, ¿vale? O por delante, porque tenemos que hacer esas 3 sesiones para los que están indecisos, prueben, y para los que os habéis matriculado, que probéis también cuál va a ser vuestra manera de enfocar en la organización del tiempo y del estudio, ¿vale? Pero sobre todo, hemos creído oportuno hacer esto y no va a influir en la dinámica del curso porque la convocatoria no ha salido, ¿vale? Y probablemente se retrase bastante. O sea, seguramente. Sí, has preguntado qué tiempo se tendría. Claro, entonces entre octubre, creemos que más bien noviembre, no saldrá la convocatoria. ¿Qué significa esto? Pues que si el año pasado, el anterior, por ejemplo, salió en septiembre el primer examen, decían que eran 4 meses de la fecha de publicación en el BOE, ¿vale? Entonces podía ser después de Navidades o antes de Navidades. La realidad es que estos 2 años anteriores, el examen ha sido en diciembre, a mediados. El año pasado el 19 de diciembre, para ser concretos. Pero como no va a ser de esta manera, se va a retrasar. Pues bueno, si sale la convocatoria en noviembre, pues a lo mejor hasta febrero o marzo. No sí, sé, apunta a los exámenes antes de verano, digamos, uno para febrero, marzo, otro mayo, junio, y otro ya para septiembre, octubre, seguramente. Sí. Claro, entonces no tenemos tanta prisa, ¿vale? Entonces por eso queríamos, porque todavía hay muchos compañeros que están indecisos, pues crear estas clases cero para que podáis incorporaros, podáis ver lo que es el curso y las dudas que vayan quedando por ahí, que estos días pues se os puedan resolver. Pero bueno, que si luego se sigue son unas clases válidas, no son unas clases, son unas clases ya dadas. Claro, Nacho, sí. preguntaba Marta, entonces, de acuerdo a esas 3 sesiones planificadas, digamos, de salida neutralizada, el curso arrancaría ya de manera sistemática el 16 de octubre. Entiendo que son... Sí, el 16 sería ya viernes 16, sábado 17 y así sucesivamente. Pero que estas 3 clases son interesantes de asistir. Sí, por supuesto que claro, hay que asistir. O sea, yo ya estoy matriculado, tengo la decisión tomada y iba a empezar el 16. Bueno, me han dicho que voy el 23 a clase. Pero sí, clase, para no volver a dar lo que se dio en esas clases. Y además, bueno, y en cualquier caso, porque había alguno que ha preguntado antes también, que algún día de esas 3 sesiones gratuitas no podía estar, que bueno, pues son temas que luego se redundarán también. Es decir, que a lo mejor puede haber gente que de repente no haya asistido a esas 3 clases, pero decía apuntarse, evidentemente ese tema se le tiene que dar. Pero la asistencia es buena, insisto, para probar, a organizarse, lo han dicho ellos. Lo más importante es organizarse. Y para probar la organización es mucho mejor hacerlo pensando que la prueba que voy a hacer de organización la voy a configurar sin miedo a que si me equivoco, luego ese tema no lo vuelvo a ver, porque lo voy a volver a ver más adelante, reiterado, pero me ha servido para organizarme en tiempo. ¿Vale? Está preguntando, y perdonad que estoy aquí un poco con el ordenador en paralelo, acerca de, bueno, pues un poco la manera de proceder a efectos del colegio de residencia que tenga cada uno. Esto me gustaría explicarlo un poco, ¿vale? Es decir, hay 3 tipos de perfiles que podéis estar aquí. Arquitectos técnicos no colegiados. Bueno, el arquitecto técnico no colegiado, que alguno ha preguntado cómo sería el pago, pues evidentemente hay una bonificación por estar colegiado. Si no se está, pues el coste del curso se duplica y las mensualidades y los desembolsos iniciales también. Por lo tanto, uno que ha preguntado cómo operaba esto, pues tal cual lo has explicado, ¿vale? Luego está el perfil de los colegiados, ¿no? Que pueden ser colegiados de Madrid o colegiados de otras provincias. Los colegiados de Madrid, para apuntaros al curso y comunicar vuestra decisión de que queréis participar en el mismo, escribís a formación @parejadoresmadrid.es o llamáis al colegio y preguntáis por formación y culmináis vuestro proceso de inscripción, ¿vale? Eso para la decisión definitiva, ¿vale? Estoy contando ahora me apunto al curso, he hecho las 3 sesiones de prueba y me voy a matricular. Y para los colegiados de fuera de Madrid, el proceso es similar, pero dirigiéndoos a vuestro colegio profesional. Hay una persona que está preguntando que ella es de Valencia, entiendo que si está colegiada en Valencia, Valencia pertenece a la plataforma de formación para arquitectura técnica, lo que tiene que hacer es dirigirse y decir que quiere hacer el curso de preparación de oposiciones a la Hacienda y le matricularán. Y luego ya todo el proceso de envío de la documentación y de los enlaces de las sesiones lo vamos a gestionar entre nuestro colegio y el de Valencia. Pero cada alumno debe sentirse auspiciado o
o digamos, matriculado en su colegio de residencia, ¿vale? Y por último, para estas sesiones de prueba, la inscripción puede suceder de varias maneras. Ha habido algunos de vosotros que os habéis apuntado por un Google Forms que enviamos desde el Colegio de Madrid y que ya nos habéis comunicado que queréis asistir a esas sesiones de prueba. Os haremos llegar los enlaces, los miréis y compareceréis. Los temarios asociados a esas sesiones, etc. Si sois o no habéis accedido a esta convocatoria por ese Google Forms, habéis accedido por lo que hayáis visto a través de vuestros colegios de residencia, pues con que nos mandéis un correo en este caso, de manera directa a Aparejadores Madrid, formación@aparejadoresmadrid, lo he puesto antes, .es, pues nosotros os inscribiremos a esas 3 sesiones de pruebas si es que no lo habéis comunicado ya. Y los que no hayáis entrado ni por un lado ni por el otro, ni porque seáis colegios de Madrid, ni porque seáis colegiados de otros colegios, porque hemos hecho campaña en redes sociales y a través de otros mecanismos, pues exactamente igual. Mandáis un correo a formación@aparejadoresmadrid.es diciendo que queréis participar de esas 3 sesiones de prueba y os haremos llegar los enlaces. Luego, cuando vayáis a culminar, si es que decidís inscribiros, pues ya os diremos si os inscribís directamente a Madrid o os redirigimos a vuestros colegios de residencia, ¿vale? En cualquier caso, como normalmente a estas horas del día de un viernes uno suele estar bastante ya con la cabeza botargada, lo que no haya quedado claro, pues os dirigís a esa dirección de correo y además os vamos a hacer llegar esta grabación, ¿vale? Con el fin de que si hay algo que no recordáis o demás, pues lo podáis ver. La grabación os la haremos llegar el lunes y así lo podéis refrescar, ¿de acuerdo? Bueno, sigo aquí leyendo mensajes que han entrado. Perdonad. La duración del curso, preguntaba Pedro, si Sí. es verdad. A ver, os he comentado que eran unas 204 horas. Entonces, si empezamos ahora, pues calculo que en julio hemos terminado. Dependerá pues las paradas que hagamos en Navidad, Semana Santa, fiestas, puentes, etc. Pero vamos, la carga lectiva es esa, distribuidas en viernes, tardes o mañana, como os he dicho, a 3 horas por día. Preguntaba si pedían inglés B1 en esta posición. No. No. Y si pedían valenciano. No. Porque la chica de Valencia, pues ya, si tengo ahí alguna No, ventaja, no. tampoco. Son las oposiciones de la Comunidad Valenciana. Estamos en disparidad de condiciones. Muy bien. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos atendido a todos. Si hubiese quedado algo en el tintero, pues lo que os he dicho antes, no os cortéis, nos escribís a formación@aparejadoresmadrid.es O nos llamáis. o nos llamáis al 91701-4500 y en centralita os desvían preguntáis por formación y os informamos. Y yo no puedo dejar de terminar. Bueno, yo soy Felipe Aparicio, soy del colegio del área de desarrollo de negocios. El correo. Sí, ahora os lo vuelvo a poner, pero sí quería reiterar el agradecimiento a Marisa, a Cristina y sobre todo a Eulalia y a Alfonso, que la verdad es que, bueno, pues realmente han dado un testimonio que lo ha apuntado él, ¿no? No les hemos dicho, oye, este mes no paga la colegiación, y muchísimo menos. Yo creo que su presencia de aquí obedece al agradecimiento por haberles facilitado una herramienta que les ayudó. Evidentemente fue una parte del éxito. El éxito se apoyaba en su esfuerzo. Pero bueno, es verdad que cuando estas cosas las montamos parece que es que aquí tenemos un interés de, venga, vamos a ver si conseguimos aquí 30 alumnos. Y realmente la mayor satisfacción que tenemos, además en este curso en particular, porque en otros quizá la oportunidad profesional se diluye más, pero es cuando te viene un alumno y te dice, oye, y saca la posición, gracias, porque, bueno, mi vida va a cambiar, ¿no? Y mira, pues oye, encantados de que sea así y sobre todo reiterar las gracias a ellos, ¿vale? Antes han preguntado, Felipe, Sí. y ahora preguntan Sí. algo parecido, Sí. ¿no? Ahora preguntan que cuántos temas se ven por clase. Sí. Y antes han cuéntalo. preguntado si se veía todo el temario, daba Sí, tiempo. eso es, sí, Vale. cuéntalo. Son 5 bloques. Tenemos uno de Derecho Civil y Mercantil, se ve entero. Otro de Constitucional y Administrativo, se ve entero. El de Tributario también se ve entero. El bloque de Catastro también. Y hay un cuarto bloque que es, no sé cómo se llama, es una mezcla, sector de edificación, y hay valoraciones, sector de edificación. Ahí se dan unas clases de la parte de valoraciones y del derecho urbanístico, del resto no, porque son
temas que los tenemos trillados ya de la propia carrera, que no son nada que... No son complicadísimos. Sí, son cosas muy obvias. Que ya en teoría no sabemos. Eso lo de bueno, hay que entendernos, ya se supone. Sí. Eso es por lo menos eso es lo que sabemos. Es lo poco que tenemos, Lo poco que tenemos, que es de nuestra parte técnica ya de por sí de la carrera. ¿A qué ritmo se va? Pues no sabría ahora mismo. Puede haber que haya clases que solo sean de un tema o dos y otro de 4 temas. Depende un poco del contenido, de la relación entre ellos. Y bueno, el gran peso son clases prácticas. Ahora no sé, en 50 o más del 50% son clases prácticas. Prácticamente, sí. Sí. Es el tiempo que se dedica ya al tercer examen. Sí. Sí, hacer casos prácticos pues, de evaluación catastral, sobre todo, y contratación. Sí. Pero bueno, dicho esto, yo quería un poco... el sueldo A2, que si es el sueldo de una A2. Sí, es un A2. Yo creo que hay, un poco después de todo lo que se ha hablado, y sobre todo atendiendo a los testimonios de Eulalia y Alfonso, hay una cosa que me llama muchísima atención, y es que, claro, ellos, ¿qué es lo que han hecho? Pues han utilizado una herramienta. O sea, este curso no es más que una herramienta o un conjunto de herramientas que tratamos de facilitaros para que al final podáis estudiar mejor, de una manera más ordenada o más dirigida, etc. Pero tenéis que estudiar, ¿vale? Eso lo ha dicho Alfonso y lo ha dicho Eulalia, y no podemos estudiar por vosotros. O sea, nosotros os vamos a poner los medios que están a nuestro alcance para facilitaros el estudio. ¿Qué significa esto? Pues que os vamos a dar un temario que ha desarrollado los profesores, pero el temario que vosotros vais a escribir en el examen cuando salga el tema que tienen previsto y luego tengáis que leerlo públicamente, eso tiene que ser el resultado del estudio. ¿Cómo se hace eso? Pues lo ha dicho Alfonso, cogí el temario, me lo estudiaba y luego me lo escribía. Tenéis que escribiros vuestro propio temario, vuestros temas. Una vez que los habéis leído, los habéis estudiado y ya lo tenéis en la cabeza, tenéis que escupirlo, tenéis que escribirlo. Y ese tema desarrollado, los temas desarrollados, las portas, etcétera, es el que vosotros luego, con el que vosotros vais al examen, con el que vosotros tenéis capacidad para desarrollar. Tenéis que haceros un índice, un esquema, desarrollaros el tema y escribiroslo. Y ese temario es el que os aprendéis, con el que vais al examen. Y eso lo tenéis que hacer vosotros. Es un trabajo personal e individual. Eso es la preparación personal a la oposición de cada uno de vosotros. Entonces, vamos a tratar de ayudaros todo lo que podamos, daros las herramientas que estén a nuestro alcance, pero tenéis que acompañarnos, o nosotros os acompañamos a vosotros. Es lo que es un preparador. Un preparador de oposición acompaña al opositor, pero no se puede presentar por él, ¿vale? Entonces, esto es así, no sé, es la realidad, es la realidad. Pero, joder, es que lo han dicho ellos, se puede sacar, lo ha dicho Eulalia. Eulalia tarda un poco más, porque claro, las circunstancias luego de cada uno son de cada uno, y Alfonso decidió dejarlo todo y dedicarse por pleno a la oposición, a prepararse. Bueno, cada uno tiene su experiencia. Tenéis que probaros y tenéis que ir viendo qué es lo que pues, se acerca más a vuestra realidad y cómo podéis sacar. Muy bien, Guillón. 2 cuestiones rápidas, pero hay una pregunta que no puedo dejar de contestar porque si no va a parecer que es que no queremos contestarla. Ha aparecido la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de éxito tenemos en el curso? Pues mira, yo te diría que si hay una academia que te dice en base a un porcentaje de que ellos aprueban el 60% de sus egresados o del curso, pues a lo mejor puede ser de la parte del 40%, ¿no? Y además, si hay una academia que te dice que con sus cursos te garantiza el éxito, probablemente no te pidan 3.000, a lo mejor te piden 100.000. Porque es decir, lo que te pretendo trasladar es que es una pregunta un tanto de difícil respuesta. ¿Por qué? Porque no depende de la herramienta. Evidentemente es un pilar esencial. Contra esta herramienta que os damos han aprobado Eulalia y han aprobado Alfonso. Y en sucesivas y en diferentes procesos de convocatoria han aprendido o han aprobado, perdón, otras personas que están aquí y que abren una colección interesante. Que hay ediciones en las que a lo mejor el porcentaje de que tengas 5 o 10 alumnos que han pasado por aquí y se hayan sacado la plaza, pues por ejemplo en la última no ha sido así, pues sí, pero la herramienta ha sido la misma. Y no estamos echando al balón fuera, nosotros nos analizamos permanentemente, es decir, cuando tenemos ediciones en las que no tenemos tanto éxito, analizamos si ha habido algo que hemos hecho mal, si ha habido alguna materia que nos ha trasladado adecuadamente, si ha habido un examen que no se ha estructurado o no se ha trasladado como luego ha sucedido. Y bueno, corregimos esas cosas.
pero creo que lo han dicho todos. Es que en este caso, además, no es una oposición dado que en la última edición no se han asignado las plazas. Eso significa que en el resto de academias también han preparado mal, ¿no? Porque no se han cubierto las plazas. Y no es así. La cuestión es que uno tiene que estar absolutamente comprometido y centrado en que es una decisión el alcanzar el desempeño de la función pública. Y puede ser la primera, la segunda o la tercera, pero reitero, estudio, trabajo con mi herramienta, trato de alimentarme de otras vías y al final esta es una pieza más. El curso es una pieza más, pero no hay una ecuación. Si yo te digo que el 70% nos aprueban, probablemente te estoy dando una información para tratar de convencerte y sacarte el dinero. No te puedo dar un porcentaje, lo siento. Unas veces es mucho, otras veces es poco. Ese porcentaje yo creo que depende de vosotros fundamentalmente, ¿sí? Porque bueno, de la perseverancia, de la constancia y de ganas de sacarlo adelante. Y continuar, o sea, no pasa nada, te caes, te levantas y sigues. Lo importante es que os marquéis una meta. O sea, yo quiero sacarme esta posición. Y bueno, pues Alfonso lo sacó la primera y Eulalia un poco más tarde. No pasa nada, pero la quiero sacar. También ponerte una meta de año. Dices, bueno, me voy a dar 3 años de margen, me voy a dar 4. Pues a lo mejor sale la segunda, o la primera, o la tercera. Pero no tirar la toalla pronto. O sea, ir con un poco de holgura. Pero pensar, y esto lo hemos dicho al principio, si el año pasado se presentaron unos 300, vamos a presentar, perdón, se inscribieron, se presentaron, yo creo que no llegó, que fue la mitad, fue un poco más. ¿Vale? Estamos hablando de 150, 200 poner para 33 plazas y no se han cubierto 7 de las 33, es que no hubo oposición. ¿Vale? No hubo oposición. ¿Quiénes aprobaron? Los que hicieron un examen razonable, ¿de acuerdo? Si este año unieran, no lo sé, pero bueno, la convocatoria del 21 son 62 plazas, que es prácticamente el doble, o la del 22, que son 53, son muchas plazas. Vamos a suponer que los unen, son 115 plazas. Por la trayectoria de personas que se han presentado, pues a lo mejor no pasamos tampoco de 200. Es que tenéis una plaza para cada uno de vosotros. Una plaza. No se cubren. No se van a cubrir, por lo tanto, la pelea no es contra el que se sienta mirado en clase, es contra... Claro, esto deja de ser una oposición, pasa a ser un examen, pero claro, hay que superarlo. Pero es un examen, ya no es una oposición, ya no compito con mi compañero que está allá. Bueno, yo, si os parece, por cerrar, sí, un par de preguntas que creo que son interesantes desde el punto de vista económico, ¿vale? Vamos a tratar de responder a todas. Si os pediríamos que si alguna se os queda en el tintero, que os remito de nuevo al correo que he vuelto a escribir, formacion@aparejadoresmadrid.es, pero sí hay un par de preguntas que bueno, pues que creo que merece la pena contestar. Si os inscribís al curso y a los 2 meses decidís dejarlo, nosotros, por desgracia, tenemos que cobrar el curso. Y no es por una cuestión de apretar a la gente, es que normalmente es un curso que suele tener una presencia de alumnado, bueno, pues que, entre comillas, empatamos costes con lo que es la impartición del curso, pero nuestra vocación es la de que haya compañeros que saquen adelante su proyecto profesional. En el momento que alguien se da de baja del curso, la estructura de costes se va abajo. Y por lo tanto, tampoco ganamos, pero no podemos justificar ante nuestras estructuras perder. Por lo tanto, la decisión tiene que ser súper madura y no hay un compromiso de pago y demás. Por eso tampoco fraccionamos más allá de los 5 meses. Porque a veces fraccionan más allá de los 5 meses y luego a alguien le quedan 6 pagos y como allí hizo el curso y no le sirvió de nada, pues ya te han visto, ¿no? Entonces, compromiso, precisamente esa voluntad de sacar la plaza, la mejor manera de aparaguarla o de apuntalarla, mejor dicho, en caso de cada uno, es lo que supone el esfuerzo económico también. Y bueno, pues en fin, luego pues en cada colegio podéis preguntar si hay algún tipo de ayuda al estudio, alguna beca, alguna historia, eso ya es en particular de cada colegio, que os facilite que el curso pues no se os haga a lo mejor tanto está arriba en ese sentido, ¿vale? Y luego... Bueno, luego tener un título acreditado que claro, también sirve de currículum pues, para empresas públicas que trabajan para la administración. Pues, entonces también se puede ver de por sí, aparte de la oposición, como un curso en sí de formación. Claro, aquellos que completéis el curso de manera satisfactoria, y satisfactoria es asistencia a las clases, porque pasamos lista, os lo he dicho al principio, y entreguéis porcentaje mínimo, estamos hablando de veces un 80% de los casos prácticos, de los ejercicios resueltos y los temas que os planteemos para entregar y corregir, que son, pues, son simulacros de ayuda a vuestro estudio de cara a la oposición,
pero aquel que lo haga de manera sistemática, porque lo está preparando, además os daremos un título de especialidad, ¿vale? Eso introduce a vuestro currículum. Claro, preguntan, ha habido una persona que se ha perdido ese tema, y pero hay una pregunta a colación de esto, es ¿cuándo se prevé que fueran las fechas de examen? De examen, no lo sé, la convocatoria para Eso lo octubre-noviembre, pues exámenes para febrero, marzo y para mayo, junio, segundo. Luego ya el siguiente es por de verano. Y el Sí. último es por Y a colación de esto decía, bueno, si resulta que esas fechas no se cumplen y se dilata más, el temario evidentemente no queda obsoleto, porque el temario se hace contra la Es convocatoria. el que sale en Eso la es mismo. convocatoria. Sí. Eh, Luego también se va reprogramando el curso a medida que se van teniendo fechas concretas, y a lo mejor Sí. se alarga más o se comprime en función de El calendario se ajusta a los calendarios de exámenes, y si hay cambios, que lo suele haber, ¿vale? Pues el calendario se va ajustando. Entonces a veces se dilata un poco más algunas clases, si son, por ejemplo, referentes al segundo examen, y viceversa, ¿no? Entonces siempre estamos ajustándolo de cara a la preparación. Vale, hay otra pregunta, bueno, las incompatibilidades para trabajar por cuenta ajena, en caso de... Eso ya es otro mundo. Depende, la compatibilidad hay que pedirla. No hay que pedirla hasta un cierto nivel de complemento en relación a un porcentaje del sueldo base. Pero además, independientemente de que hasta ese nivel económico no haya por qué solicitarla, no pueden ser trabajos que estén relacionados con la tarea que trabajas en la administración. Es decir, si yo soy un director de obras o redacto proyectos, es un trabajo que te es incompatibilizado fuera, obviamente, pues por transparencia en el servicio público, y el trabajo pues del que te pudieras lucrar consecuencia de ese trabajo que tienes en la administración. Y a partir de ahí es solicitar la compatibilidad. Pide dependiendo. No, en esos casos no, cuando el complemento es inferior no se reduce, pero ya si superas, en el momento que hay que solicitarla, te reducen complementos. Sí. Vale, bueno, yo creo que en fin, hemos consumido casi hora y media, lo cual denota el interés. Os agradecemos cada una de las preguntas que habéis hecho, pero vamos a ir abrochando. A ver, Gregoria nos pide, por favor, entiendo que alguna pregunta que se ha quedado. ¿Los técnicos dónde trabajan? Bueno, yo creo que se ha comentado, te vamos a mandar la grabación, pero bueno, si lo queréis... Sí, son departamentos técnicos, llenos de técnicos, entonces pueden ser pues lo que sería un estudio técnico donde estamos redactando proyectos, llevando obras, yendo a visitar inmuebles. Pero dice que en Valencia, que dónde están en Valencia, ¿sabéis dónde está la grabación? Ahí. ¿Dónde está físicamente? Sí, sí. Sí, Sí, la gerencia. está en el centro. Se busca por internet. Sí, Está en el centro, porque sabría dar suelen la estar en el dirección, centro. la las sedes, Sí, ¿no? lo En está. el centro de Valencia seguro. Lo está Suelen porque... estar en el centro de las ciudades, además de las partes más... Sí, menos algunas. menos alguna que está Pero separada. tener en cuenta que podéis estar ahí, o en cualquier administración general del Estado que esté periférica en Valencia. A lo mejor hay una delegación del Ministerio del Interior, posiblemente. Sí. Bueno, yo creo que Área. por Hacienda ella lo que ha concluido es De que estabas en la costas. delegación de Hacienda, pero no estás... Puedes o estar en la puedes- agencia tributaria, en la parte física de la agencia O en tributaria, haciendo costas, valoración o en la de delegación de costas. costas. O Pero lo normal es en... Al final esto es una instalación en la Administración General del Estado, en el ámbito de Hacienda y en cualquiera de sus... delegación de gobierno. Muy bien, bueno, yo de verdad, más que nada también por ellos, que bueno, pues llevamos todos a la espalda de la semana. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí aguantando, que ha habido una cuota importante de gente que habéis aguantado hasta el final perfectamente. Habéis preguntado un montón de cosas. Reiterar las gracias a Marisa, a Cristina, a Alfonso, a Eulalia. Y bueno, pues animaros, no puedo decir otra cosa, con toda la energía que tengo el viernes por la tarde, animaros, es una magnífica oportunidad, pero por reiteración además. No se lo voy a repetir. Alguien preguntaba antes en el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento de Madrid saca plazas, los procesos son lentísimos, te desesperas, y terminas por abandonar, ya no porque no quieras, sino porque es que es tediosísimo, pero es que aquí es año tras año, un año es mala mala, al siguiente sí que tengo otra oportunidad y no me tengo que volver a coger la matrícula del curso porque tengo el temario, tengo mi estructura y me apunta a cosas puntuales, pero ya tienes el punto de partida y es que es año tras año y este año ya es que es una cosa abrumadora y encima el año pasado hay 30 plazas y se quedan 7 sin asignar.
O sea, no sé, pues a lo mejor lo que ha dicho Ignacio, es que a lo mejor a una convocatoria que aglutine 100 y pico plazas se presentan 200 personas. Si hay una plaza para vosotros. Así que ánimo y bueno, pues vamos resolviendo todas estos días y si estáis interesados en esas clases de prueba, pues creo que os he dicho los mecanismos y a por todas. ¿Vale? Un saludo, mil gracias. Muchísimas gracias. Suerte. Ánimo.